hacer como un resumen. Vimos, digamos, los problemas, digamos, nos daba el profe Pedro, los enunciados y las Ujú. diferentes formas, digamos, que nos pueden aparecer los enunciados. Ah, bien, súper interesante. Y vimos el while, bueno, el for y el do while. Excelente, bien. Entonces se adelantaron un poco y bien conocieron dos estructuras más, el for y el do while, ¿no es cierto? Y nos explicaba, profe, también cuánto tenemos que ocupar cada uno y todo eso. Bien. Bueno, a ver, ¿cuándo ocuparía una estructura while? ¿En qué momento? Si ustedes podrían traer como una idea para dejarla bien asentada acá en la clase, ¿cuándo, ¿cuándo utilizaría una estructura while? ¿Se acuerda Para alguno? realizar una función mientras que una constante sea igual a algo. Cuando no se conoce el número de iteraciones en el bucle, al igual que la do while. Ajá, O sea, cuando se conoce o no. En cambio, la for es solamente cuando se conoce. bien, bien, bien. Ahí tenemos dos situaciones distintas entonces. Cuando conocemos la condición de cuando nuestro programa se detiene o tiene un límite y cuando no. ¿Y me podrían dar un ejemplo cuándo se conoce y cuándo no se conoce? Cualquier situación. Él nos da un ejemplo, profe, por ejemplo, a la hora de sacar promedio de un curso, se anotaba la cantidad de alumnos y se pedía notas para sacar un promedio. Y se iba repitiendo en bucle la cantidad de veces por un contador hasta que llegaba a la cantidad de alumnos. Ahí podemos ocupar la for, la while o la do while. ¿Acaso ustedes no conocen la condición? Profe, entonces, while y do while se utiliza cuando se conoce o no se conoce la condición, ¿verdad? Y for Así es, solamente cuando se conoce. cuando se conoce. Y ahora, ¿cuándo ustedes no conocen una situación como esa? ¿Se animan como a contarme? ¿En qué situación podría ser cuando no se conoce la condición? Cuando te dice, por ejemplo, sacar el promedio de n números o cosas así, profe, puede ser. Y ahí nos están diciendo, por ejemplo, se conoce n números. Ahí sí tendría yo como un límite, ¿no? Y si lo transformamos a ese ejemplo, ¿cómo podría ser que no conozcamos el límite que tiene? Acá dice uno, profe, ingrese una cantidad no definida de valores enteros y determine la suma de los valores pares y la suma de los valores impares ingresados. Yo Bien, creo que ese sería un ejemplo, sería del ejercicio 4 del TP2 de repetición. sí, así es. Ese. Y se detiene cuando el usuario lo indica, ¿no? Espérenme que mi hija está volteando la casa. Y ya pedí que se calle un ratito. Bueno, estoy de vuelta.
ya, tiene alma de bombista. Entonces, profe, sería que cuando el usuario, digamos, determina cuando termina el ciclo, digamos, Así es, el usuario el que dice que termina el ciclo de alguna manera, y por lo general lo indica, ¿sí? Indica cuándo quiere finalizar. eh, Eh, Me gustaría que resuelvan este ejercicio 4 del TPL y quiero ver la cantidad de participantes que hay. Bueno, tenemos 55 participantes, ¿sí? Me gustaría que agarren y hagan lo que sería el diagrama de flujo, se tomen 5 minutos para hacerlo, 5 o 10 minutos, y después lo veamos entre todos. profe, ¿Sí? Sí, Mariano. yo tengo una duda, digamos, de cómo A utilizar ver. las banderas, nada más. Ya, Bueno, si yo lo intento hacer yo y cuando, bueno, después ya veo cómo lo hicieron los chicos, de seguro aprendo ahí. sí, me gustaría que separemos dos grupos. Eh, por un lado, el grupo que tiene la posibilidad de hacerlo el ejercicio, que está con un poco de conocimiento, y por otro lado, la gente que está con muchas, muchas dudas, eh, que deje abierto el micrófono y empiece a preguntar y hacer cosas, y el resto lo que haga es ponerse a trabajar en sus compus y traten de resolver este ejercicio que se nos presenta haciendo esta indicación, ¿no? El ejercicio 4 en donde el usuario lo que hace es indicar cuándo va a finalizar. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, eh, Profe, el ejercicio está en la unidad 2, ¿verdad? está en la unidad 2. Ay, Ahí le Perfecto. paso yo, chicos, por el chat para que lo lean. Ahí está, buenísimo, Mariano, dale. Pasalo y lo tenemos. Bueno, mientras Mariano lo que hace es pasar el ejercicio, les pido a ustedes, Matías, vos tenés la copia del TP, ¿no es cierto? eh, no, yo no. Pero si no lo tenés, a ver, yo me voy a fijar si está en la unidad 2 cargado, así también de paso chequeamos con el resto en la práctica. Sí, sí está cargado. Ahí está cargado, mira, en la unidad 2 Ajá. lo comparto para que lo vayan viendo. Ahí, ahí están viendo mi ventana de Teams, ¿no es cierto? Ahí me paro Sí, en la profe. unidad 2. Bien, genial. La unidad 2. Y acá está resaltado en las publicaciones, ¿sí? Un ejercicio que hemos resuelto y la presentación. Ujú. Pero acá en archivos, ¿sí? En lo que sería práctica, tenemos algunos ejercicios que hemos subido, que hemos desarrollado, y también está el TP2, Matías. Ahí está como para que lo Ajá. saques. Y el ejercicio Bien, profe, ya 4 lo... creo que ya lo compartió Mariano. 1, 2, 3, 4. Y lo voy a leer, ¿sí? Lo voy a leer para que lo vean. Y de ahí me quedo con el resto. 100%, un poquito más. 125. Ahí está. Entonces dice, ingrese una cantidad no definida de valores enteros. No sabemos cuántos son, ¿sí? No sabemos cuánto termina. Y dice, determine la suma de los valores pares y la suma de los valores impares ingresados, ¿sí? Después dice, utilizar una bandera para determinar el ciclo. Utilizar una bandera para terminar el ciclo cuando el valor ingresado sea cero, ¿sí? Bueno, hay que decir cuándo termina, ¿no? A través de Profe, un valor ingresado que sea cero, ¿sí? ¿dónde estaría ese ese PDF? Este lo subí yo
Este lo descargué del aula, ¿sí? Lo descargué del aula virtual. Y este PDF, para los que no pueden entrar al aula virtual todavía, yo lo subí en Teams, ¿sí? Este es nuestro Teams. Y acá en la unidad 2, en archivos, en la parte práctica, hay una carpeta que se llama práctica. Yo entro ahí y está subido el PDF, ¿no? Ahora sí lo pudiste ver. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, un placer. Eh, Voy de nuevo al ejercicio 4. Está un poquito mal escrito, pero bueno. La cuestión es utilizar una bandera para terminar el ciclo, cuando el valor ingresado sea 0. O sea, van a tener que ingresar valores enteros. No sabemos cuánto es la cantidad, deben ser enteros, pero sobre todo cuando se ingresa 0, termina el ingreso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la consigna? Y de ahí lo que tengo que hacer yo es determinar si son pares o impares. ¿Bien? Bueno, los que se sientan preparados para hacer esto, que empiecen a trabajar y el resto que haga preguntas. Sé que hay mucha gente que la clase pasada que estuvo en la clase de teoría decía que había muchas cosas que no entendía, muchas cosas que se quedaban colgados, se quedaron muy mareados con el ejercicio que resolvimos, así que me gustaría trabajar este ratito que serían 15 minutos, 20 minutos con ellos, ¿sí? Y el resto se pone a hacer este ejercicio y va preguntando, a medida que surjan dudas van preguntando, ¿ok? Bueno, ¿quiénes son o cuáles son las dudas mejor? ¿Cuáles son las dudas que tienen de todo lo que vamos viendo y cómo yo los puedo ayudar en este momento? Voy a detener la presentación y me gustaría escucharlo. El A tema ver, de las banderas, profe. bien, Eso también banderas. es una Ajá. duda. Leila, sabes que se te corta muchísimo. Leila, sabes que se corta mucho, mucho. No sé. Yo también, profe, el tema de las banderas. Bien, bandera. Ujú. Bien. Leila, ¿vos estás consultando o justo te quedó abierto el micrófono? Yo te voy a silenciar y si vos necesitas hablar, lo activas de nuevo, ¿crees? Ah, profe, y otra duda que tengo es, por ejemplo, si el usuario ingresa un número real, digamos, ¿cómo validamos para que le tome el entero, digamos, la condición? Ahí, ¿cómo sería? Bien. Lo que vamos a hacer es inicializarlo como entero, ¿sí? Por ahora, como nosotros no estamos programando, estamos viendo estas cosas, ¿no? Pero cuando programemos vamos a definir que esa variable va a ser entera o va a ser real, ¿ok? Al inicializarlo en cero, por ejemplo, marcarlo como cero, nosotros estamos diciendo, bueno, que ya este valor va a ser tomado como entero, ¿sí? Ah, entiendo, Y, entiendo. Ah, no y pasa así, digamos, en el DFD, porque yo lo inicializo, digamos, con un número entero, con cero, pero ujú, puede usar, digamos, números reales. puede usar números reales. Y nos pasa mucho de que eh, cuando programemos, bueno, ahí vamos a tener que chequear, ¿no? Vamos a tener que chequear que esté dentro de cierto rango y todas esas cosas, pero vamos a declarar explícitamente que este valor es entero, real, que es un string, todo eso vamos a declarar, ¿sí? Bueno, entonces, bandera. Esa es la duda. Hasta ahora que trae Sí. Mariano. Bien. ¿Otras dudas? ¿Qué otra duda traerían ustedes? Yo tengo la misma duda, profe. Ajá. Bien.
Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Quién habló? ¿Lautaro? Sí, profe Laudar. Bien, Lautaro. Bien. Gracias por avisarme, Lautaro, lo de la clase. Te agradezco un No, montón. Bueno, el resto que siempre son los mismos cuadritos que hablan, ¿el resto tiene alguna duda? No, Con profe. bandera ¿Podría probablemente ser no un tenga duda. ejercicio, profe? El ciclo para, profe. El ciclo para. Bien. Están con dudas con el ciclo para. ¿Ok? ¿Qué más? Hicieron ejercicio con el profe Pedro del ciclo para. Ya vieron para. While y while. Bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más? Como para tener una idea de lo que podemos ver. ¿Qué opinan? ¿Algo más? Bueno, si les parece, veamos lo que serían las banderas primero. Lo que voy a hacer con una bandera es determinar algo que necesito ayuda, ¿no? Necesito que en algún momento el código me indique o mi programa me pueda indicar a mí qué hacer y tomar una decisión. Sobre todo eso va a ser las banderas. No sé si le pasó a ustedes, se refiere como una bandera de, de estas de que se levantan y se bajan, ¿no? Así como la usaban los policías de tránsito antes, indicando de que se avance o se detenga el flujo del tránsito. Bueno, muy parecido a este concepto, ¿no? Entonces, por ese lado va más que nada, ¿no? Ahí yo voy a abrir el DFD para que ustedes vean y hagamos un ejemplito, ¿sí? Aguántenme un ratito, ya lo comparto. Voy a abrir DFD, digamos que se nos ocurre. Voy a compartir y voy a poner que se comparta el DFD. ¿Dónde se abrió el DFD? Acá. Bueno, ahí voy a hacer un poco más grande la vista. Y ustedes cuando ya estén viendo el diagrama me confirman. ¿Les parece? Ahí sí está bien. Ya, Ahí sí. profe, está bien. Bien, perfecto. Si nosotros recordamos nuestra estructura, casi siempre es así, iniciar con unas asignaciones o declaraciones. Por lo general le pedimos al usuario que indique algo, nos comunicamos con él, después tomamos los datos, ¿sí? Y después viene una serie de repeticiones o se pueden dar una serie de repeticiones, ¿no? Entonces se me ocurría que lo que podemos hacer es, a través de un ciclo mientras, preguntar, ¿no? Preguntar, por ejemplo, ¿cómo es bandera? Si la bandera es distinta, eh, es igual, ¿sí? Pongamos igual, es igual a 0, lo que va a hacer esto es continuar, va a seguir haciendo el trabajo, ¿sí? Este trabajo va a ser pedir un número, ¿bien? Entonces ingrese un número, que es parecido a lo que les toca a ustedes hacer en el ejercicio 4. Ingrese un número. Ahí no le vamos a poner acento, nada. Y lo vamos a guardar en una variable que se llame x. Le puse con mayúscula y como la declaramos, la tenemos que usar, ¿sí? La tenemos que declarar. Entonces x la vamos a tomar, que va a arrancar en 0, ¿sí? Si estoy diciendo esto, va a ser entero x. Bueno,
Si ustedes analizan, está declarado X, ¿sí? Y para poder entrar en este ciclo, bandera tiene que ser igual a 0, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Si bandera es igual a 1, voy a ir por el lado del no y voy a salir de ahí. Entonces, ¿cómo tiene que comenzar bandera para que yo pueda entrar a este lugar? ¿Qué opinan ustedes? Le puse van de nombre. ¿Cómo ¿Con tendría que ser 0? bandera? Tendría que ser 0, ¿sí? Vamos a ir todo, bandera, vamos a poner que comience en 0. Si bandera comienza en 0, va a preguntar acá, va a decir bandera es igual a 0 y de ahí me va a dejar entrar y me va a permitir tomar ese número. Entonces bandera es igual a 0. Esa va a ser la condición. Ahora le voy a pedir que ingrese un número, el usuario va a ingresar un número, lo va a tomar, ¿sí? Y lo que puedo hacer acá es un print de ese número que acaba de ingresar. ¿Sí? Entonces voy a mostrar el número. Es y voy a imprimir este número que quiero mostrar, que va a ser X. ¿Sí? O sea, le pido, lo imprimo. Y ahora, como yo no sé el fin, bandera me va a ayudar a determinar ese fin. En este caso voy a usar bandera ¿para qué? Para jugar con eso, para jugar con los finales, con el final de este ciclo for, de este ciclo while, porque no sé cuándo termina. Entonces, la bandera me va a servir de elemento a mí para finalizar esta tarea. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para determinar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podría cambiarle el estado, pero que el usuario sea el que determine eso, ¿no? Que el usuario sea aquel que diga si quiere seguir o no quiere seguir. ¿Cómo puedo hacer? Sin decir que voy a poner un elemento, ¿no? Sino conceptualmente. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo la pregunta, profe? Se me cortó un poco el wifi. ¿Cómo harían ustedes ahora para que el usuario detenga este ciclo for, este ciclo while, la tengo con el for, este ciclo while? ¿Cómo harían para que el usuario detenga este ciclo while, que él no sabe que está dentro de este ciclo while, pero que se le pide y se le pide un número, ¿no? Pedirle que ingrese determinado valor para terminar. Así. El usuario va a ser el que va a intervenir y va a tomar el control de estas repeticiones que se van dando. Entonces hagamos eso. Digamos, ¿qué quiere hacer? Le preguntemos. Ya ingresó un número, le mostramos cuál era ese número. Ingrese 0 para terminar. Ahí está, lo hagamos mucho más lindo. Le indiquemos qué tiene que hacer y qué tiene que hacer para avanzar y qué tiene que hacer para detenerse, ¿no? Entonces, con un 0 y desea, y lo escribamos al 0. Con un 0 si desea continuar con uno, si desea finalizar. Bien, ¿se entiende ahí? Sí, profe. Entonces ahora lo que está faltando, ya le indicamos qué tiene que hacer. Ahora tenemos que tomar este dato que va a hacer él, que va a trabajar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle y lo vamos a tener que guardar ¿en dónde? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué vamos a leer ahí? ¿A qué variable le vamos a poner este 0 o 1? Bandera. Decisión. A bandera. Que queremos evaluarla arriba. Entonces, bandera es la que vamos a modificar. ¿Sí? Ahí pueden pasar muchas cosas, pero lo dejemos así como está. ¿Sí? Bandera entonces va a tomar 0 o 1. ¿Sí? Si bandera toma 0 o 1, va a seguir. Y si no, va a cerrar el programa. ¿Sí? Entonces guardamos esto
Me gustaría saber dónde están. Ejercicios. Y acá le vamos a poner bandera. Así me acuerdo. Probemos. Si anda mal, lo arreglamos. Ingrese un número, dice. Este número quiero que sea 20. Bien, el número ingresado es 20. Ahora me dice si quiero continuar. Si yo le pongo que sí, y sí era un 1 para finalizar y un 0 para continuar, ¿no es cierto? Entonces yo a través de un 0 tendría que decir que quiero continuar. Y ahí me pide de nuevo otro número. Ingreso un 122. Me dice el número ingresado es 122. O sea, el ciclo no se está rompiendo. Continúo. ¿Cómo hago para romper este ciclo? Tengo que poner que sea un 0, ¿cierto? Perdón, un 1. Yo con un 1 rompo y se acabó mi programa. O sea, lo hice saltar y lo hice pasar directamente al cierre. Entonces, ¿qué es lo que hago con bandera? En este caso, bandera me sirve a mí para manipular una estructura. En este caso, bandera lo que hizo fue, trabajó, inicializó con un valor, ha sido evaluada en un momento y después de una serie de pasos, al usuario le hemos pedido que interactúe y que nos diga qué quiere hacer. Para este caso hemos usado una bandera para saber si quiere continuar o no. ¿Sí? Hemos escrito bandera y como bandera va a ser evaluada de nuevo, fue evaluada y dijo, bueno, bandera, ¿es igual a 0 o no? Entonces finaliza el programa. ¿Bien? Esta bandera vendría a ser un valor numérico que ingresamos nosotros y lo hemos determinado así, que sea un valor numérico. ¿Cómo harían ustedes ahora para que el usuario diga sí o no, en vez de ingresar 0 o 1? Que queda medio raro, ¿no? Por lo general, cuando desea continuar, pone aceptar o cancelar, o sí o no. ¿Cómo cambiarían esto para que se transforme y sea distinto a esto que es tan matemático que lo hicimos con números? ¿Cómo lo podemos convertir? Tendremos que arrancar desde acá. ¿Qué harían ustedes? Escucho propuestas. Yo decía, profe, de indicar de ahí, Ujú. poner pares y dar un valor de empezar en 0. Impares en 0. Ujú. De ahí empezar a contar. Pero usted se está yendo ya al ejercicio 4. Yo lo que les pido ahora es que en vez de ser que indiquemos con un número, ¿sí? Indique con un 0, yo digo que indique con un sí, con una S, ¿sí? Si desea continuar, y con un no, o con un 1, con una S, con un... si desea finalizar con un N, ¿sí? ¿Se entiende? Con un carácter indicar que desea finalizar o no. ¿Cómo lo deberíamos trabajar a esto? ¿Cómo los cambiarían? Podemos avisar antes, poner al Ujú. momento de querer finalizar, eh, presione la tecla 0. Bien. Y ya no va a estar ese 0, sino que va a ser una N o una S ahora. ¿Sí? Vamos a tener que ingresar una N Claro. o una S. ¿Sí? Bien. Hay que cambiar el valor de bandera cuando la declara arriba. Bien. Ajá. En vez de ser un valor numérico, ¿qué le pondría acá? Una S. N o Bien. S. Y Y tendría que decía, cambiar la condición de mientras también. bien. Decía continuar, era la S. ¿Sí? Era la S. Y acá, Y ¿cómo igual a hacemos? S. Poner Una igual a S. S. Una S. Bien. Acá creo que lo tenemos que hacer entre comillas simple. Sí, eso le iba a decir, profe. Ujú.
Ahí me silencié, perdón. Una S, ingresamos el número, bien, que esto sigue siendo igual, ingresamos X, sigue siendo igual. Ahora le preguntamos con un S si desea continuar y con un no si desea finalizar, ¿sí? Y acá la bandera la vamos a leer de la misma forma, ¿bien? Entonces, ahora veamos a dónde me dice. Acá. Acá voy a cambiar, lo voy a poner entre comillas doble, ¿no? Ahí está. Ingrese un valor por teclado, ingreso el 12, el número es 12, ingrese un número, ingrese una S si desea continuar o no. Goodbye, Norma. Chao, chao. Acá voy a poner que sí quiero continuar. Y voy a ingresar un valor constante. A ver, ¿en dónde? Veamos qué pasó acá. ¿Saben que me mareé? No sé en dónde estoy. Profe, pasa que ahí cuando ingresa la S la tiene que poner entre comillas simple para que le tome. Bien. A ver. Pequeño detalle. Bien, deseo continuar. Bien, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Ingrese un número. Ingrese uno más. 23. El número ingresado es 23. Y si deseo finalizar o no, bueno, si quiero finalizar. Entonces, S si deseo continuar y una N si deseo terminar. Entonces pongo una N. Y tiene sus cosas, ¿no? El DFD tiene sus cosas. Bueno, así manipularía con una bandera esta situación. Esta situación que en este caso es simplemente para cambiar un flujo y lo ponemos dentro de lo que sería una estructura while. Bien. En otras partes de código que ustedes van a ver más adelante, nos van a permitir trabajar mucho con la parte de funciones. ¿Sí? Se usa mucho cuando trabajemos con funciones. Supongamos, quiero resolver si encontré un usuario o no lo encontré. Si lo encontré, puedo devolver una S. Si lo encontré, puedo devolver una N. ¿Sí? Supongamos, los estoy buscando a tal usuario. ¿Sí? Los estoy buscando a Mariano Agustín Mercado en mi listado. Entonces le pongo el número de legajo de él y la función lo que me va a decir es, ¿lo encontré o no lo encontré? Y me lo puede devolver con un valor booleano. ¿Se acuerdan de este tipo de dato booleano? ¿Verdadero o falso? O me puede devolver un sí o un no, o un 0 o un 1, ¿bien? Y ahí lo que estaría entrando en juego sería la bandera, ¿bien? Bueno, ahora lo que los invito yo a trabajar con este ejercicio. ¿Cómo sumarían ustedes esto que hicimos acá al enunciado que les están pidiendo? ¿Cómo harían para determinar cuáles son pares y cuáles son impares? Usando el módulo, Ajá. mod 2, digamos X, mod 2, y vamos a tener dos opciones, que dé 0 o que no dé 0. Y si es 0 es par y si no, no es par. Bien, muy bien. También Bueno, inicializar la variable números pares, números impares. bien. Vamos por el principio entonces. Entonces, vamos a declarar esas variables para poder usarlas, ¿sí? Impares, ¿qué sería para ustedes? ¿Y qué sería pares? Conceptos de los que venimos viendo. ¿Qué sería la variable impar y qué sería la variable par? Pares. ¿A qué hace referencia? Si son divisibles por 2 o no. Bien. Yo creo que, profe, podríamos poner, digamos, el número ingresado, luego evaluar el número con div y bueno, y de ahí poner un acumulador de impares y un acumulador de pares y ir sumando, digamos. Todo Bien. depende de la condición, ¿no? Revisemos, bien, revisemos el enunciado que nos pide. ¿Ustedes ven el enunciado ahí en pantalla?
¿O solo ven el DFD? Solo No, están solo viendo el el DFD. DFD. solo DFD. Ahí acabo de confirmar eso. Bien, ahora yo voy a compartir de nuevo el enunciado. Es importante chequear esto, porque a uno por ahí le surge esto, ¿no? Le surge, si me está pidiendo contar la cantidad de acumuladores, perdón, la cantidad de impares o pares, o me está pidiendo que los sume, que los acumule. Ahí dijeron dos cosas distintas. Entonces revisemos. Ingrese una cantidad no definida de valores enteros y determine la suma de los valores pares, muy bien, y la suma de valores impares. Entonces, pares e impares, ¿qué va a hacer? Va a ser un acumulador. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, así lo Van tengo a hecho ya, ser profe. acumuladores. Excelente. Bueno, volvemos a compartir lo que sería DFD. ¿Sí? Voy a volver a DFD. Y creo que por acá anda. A ver si lo tengo. Ahí está. Bueno, estos ya están inicializados. Y como son suma, lo quiero agarrar y lo voy a poner así, ¿no? Lo inicializo en 0. Ahora, en este sector pido el número, ingresa el número, ¿sí? El número ingresado es tal, ya no hace falta que yo indique con un mensaje que es tal número, entonces esto lo voy a sacar. Ahora yo debería, como decían por ahí, que tiene que ser evaluado, ¿no es cierto? ¿Les parece acá tiene que ser evaluado? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ¿y qué vamos a evaluar? ¿Qué preguntamos X, acá? ¿X? X mod 2 Bien, igual a 0. O sea, si el número es divisible exacto, 2, da el bien. resto 0. Esa es la traducción, entonces, como dijo usted. Si da resto 0, es Sería un número porque par. es par, Par. ¿sí? Entonces, al hacer esta operación, lo que estoy consultando es si el módulo, perdón, si el resto es 0, si el módulo me da 0, ¿sí? Eso dice todo esto. Si da eso, es verdadero, como dice por ahí, ¿no es cierto? Y si pasa, y si da que sí, ¿qué debería hacer? Hacer un cartelito de eso. Poner pares igual a pares más Ujú. 1. Bien. Pares igual Pares a más 1. pares más 1. ¿Sí? Bien. Y Ahí si No no, sería más X, ven profe, ustedes. Bien, bien, no bien, sería bien. más X, porque Bien. ahí estamos acumulando, digamos, no estamos haciendo un Claro. contador. Claro, ¿Qué eso le iba a diferencia hay preguntar. entre estos dos? Pares más X. En Que el en el primero le primero, está sumando de a uno, nada más. Y en claro. el último le suma la variable. estaría sumando la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Ujú. Claro, pero eso Sí. no te pide el problema. Acá estaría contando la cantidad de pares que están entrando, ¿sí? Pero acá lo que yo haría en la variable pares, estaría cada uno que entra, lo voy sumando. Supongamos entra el 2 y el 8, son los únicos pares que están ahí. Bueno, ¿cuál sería el resultado de la suma de ellos? Es 10. Eso es lo que me daría esa variable pares. Pero si yo los cuento y cuento cuánto hay en total, el valor de pares me daría, en este caso me daría 2, son dos números pares, ¿sí? Y si vuelvo al enunciado, ¿sí? El enunciado me dice, y lo voy a leer, así no estoy compartiendo y volviendo a activar, dice, determine la suma de los valores pares y la suma de los valores impares ingresados, ¿sí? Entonces lo que debería hacer yo es esto que está acá, es acumular. Lo otro es un contador, entonces yo estoy acumulando, ¿bien? Lo mismo debería ser para impares. ¿Están de acuerdo? Acá voy a tener todos los impares. Voy a poner impar. ¿A qué va a ser igual? A impar más Más X. el valor que tenga X. Bien. Preguntas. Acá son puntos de chequeo para todos. Preguntas. Todas las preguntas tienen que entrar en este punto.
Antes de que avancemos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dudas hay? La duda sería de si ingresas un número decimal, Bien. de que no lo cuente ninguno. Ajá. Claro, que vuelva y que diga, por favor, ingrese números enteros. Bien. O directamente bien. yo he puesto, profe, el valor ingresado es incorrecto, por lo tanto no será sumado. Ujú. Con un valor decimal. Claro. ¿Y cómo comprobaste que sea decimal o entero? Num, o sea, bueno, x mod 1 igual a 0. Bien. Ajá. Perfecto. Bien, muy bien. Me gusta eso. Bueno, entonces lo deberían validar acá, ¿no? En el ingreso. ¿Sí? Y de ahí vas a tener que hacer una repetición, repetir hasta que lo haga bien. ¿Sí? Sí. Terminemos esto y hagamos de cuenta que lo hace bien y de ahí, si te animás a mostrar lo tuyo, estaría buenísimo para que le cuentes a tus compañeros. Porque esto es algo que también vamos a tener que trabajarlo y está bueno que lo menciones ahora. ¿Te parece? Bueno, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera preguntar, que quiera consultar? ¿Cómo lo ve hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Podemos avanzar? Bueno, si no hay dudas, o si quiere yo empiezo a preguntar mejor, ¿me parece? Me gustaría más preguntas. Pregunta, profe. Y Camila, Camila Agustina, ¿está por ahí, Camila? Sí, profe. ¿Cómo le va, Camila? Profe, yo también. Sí, Lautaro, ya estoy con usted un segundito. Camila, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, que puede volver al DFD. Sí, ahí volvemos. Vamos a despedir de nuevo. Usted dígame. En la parte de par o impar, Ujú. Acá, sí, aquí en la vamos. parte de pares puso pares más 1 y en la parte de impar puso impar más X. ¿Por Ah, qué? bien. Acá, mira. Ah, no, lo puso bien. Sí, La después verdad lo, es que lo cambié. Lo cambié porque en un momento charlamos con esto, ¿no? Tratamos como de aclarar que habíamos arrancado de esta forma, pares más uno. Y ahí salió toda la discusión de que estábamos haciendo un contador y que tendríamos que hacer lo que está indicado arriba. ¿Sí? Bien, esa es la duda, Camila. sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Lautaro, ¿qué estaba por preguntar? Estaba por preguntar, ¿para qué fin se utiliza la bandera? O sea, si está claro cómo hay que usarla, cómo hay que aplicarla en el DFD, pero no me queda claro con qué fin, o sea, con qué fin se usa la bandera. Ujú. Bien. O, Si podríamos resumirlo, em, la bandera es una variable, ¿sí? Con eso estamos de acuerdo. ¿Por qué decimos que es una variable si tiene dos valores? Porque no es constante y cambia a dos valores y está switchando y se está modificando y cambiando constantemente, ¿no? Em, el fin sería permitirle al programador, o a ustedes en este caso, enterarse de alguna situación. Por ejemplo, que un semáforo cambie de color y se ponga en rojo, se ponga en verde o en amarillo, y dependiendo de esa situación, permitir la circulación, ¿no? claro, Em,
y supongamos programar una red de semáforos, y dependiendo de esos estados voy sincronizando estos semáforos. O por ejemplo, permitirle el ingreso a las computadoras, a mi grupo de informáticos, ¿sí? Tengo mi grupo de informáticos que entra a las 7 de la mañana y yo no quiero que estén programando a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Entonces, de acuerdo a que se cumpla el horario, yo podría estar diciendo que se habiliten o no estos accesos a programar, ¿no? Y si se habilitan, pongo una bandera en sí, y si no, pongo una bandera en no, por ejemplo. Entonces la bandera es algo que me va a estar alertando, me va a estar avisando. El mejor de los... Se ha cortado el audio. Sí. Ahí está, profe, ya volvió. Ahí volví. Bueno, Sí, Ya. muchas gracias. Gracias por avisarme. ¿En qué parte me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? eh, Paso, chequeamos la escucha. ¿Hasta dónde me escuchaste, Lautaro o el resto? No sé, profe, estaba concentrado en el DFD, estaba configurando. Bueno, bueno, entonces... pero resumiendo en el problema que estamos haciendo ahora, ya que está explicado Ahí está. la bandera, ¿qué función está cumpliendo en este problema? O sea, esa es mi duda. Bandera en este problema Sí, le permite a ustedes saber si el usuario quiere continuar o no ingresando números. Es claro, una bandera, mire, me remito al mismo nombre. Es una variable de tipo bandera que me permite a mí saber si el usuario quiere continuar o no. A tal punto que él mismo indica con un valor si quiere hacerlo o no. ¿Sí? Él es el que tiene el dominio de bandera. El único que escribe bandera es él. Yo la claro, inicializo, nosotros la inicializamos arriba solamente para permitirle el ingreso al primer valor. ¿Sí? sí, A que interactúe por primera vez. Entra aquí y empieza solo él mismo a controlar ese flujo. ¿Sí? Le permite decir cuándo quiere terminar. Le permite decir un no, ¿no? Hasta indicar un no. Indica un sí o un no. Entonces, bandera es el mecanismo a través del cual el usuario está diciendo si quiere seguir o no quiere seguir. ¿Sí? sí, profe. Bandera es una variable del sistema. ¿Sí? Es una variable. Y esta podría ser considerada una variable de entrada. ¿Por qué? Porque el usuario en este caso, para este caso particular, el usuario está dando conocimiento a través del teclado, está ingresando ese valor. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende el concepto? sí, el concepto está claro, sí. Bien. Sí, profe. Para otros La problemas, práctica para poder aplicar. sí, para otros problemas, bandera no va a necesitar ser escrita por el usuario. La van a controlar ustedes el flujo. Claro, ¿Sí? Ustedes van a hacer por determinada situación, van a tomar, bandera va a tomar un valor o va a tomar otro. ¿Bien? sí, gracias. Bien. Es más, usemos otra bandera que no tenga nada que ver con el usuario. Terminemos este ejemplo, lo mostremos y usemos otra bandera. Me parece para ver si quedó claro. Usemos dos tipos de bandera. Uno para el usuario, que es el que la escribe, y otra en la que nosotros lo que vamos a hacer es manipularla de otra forma. Profe, ¿Sí? tengo una duda que es un poco muy básica, ¿vio? Pero
cuando ponemos la respuesta, ¿cómo hacemos referencia al valor? Porque yo, por ejemplo, de DFE tengo que hacer referencia solo al valor, pues si pongo el mensaje más el valor me da incorrecto. A ver si te entendí. En este lugar. Exacto. Ajá, bien. Ahí. Y usted quiere dar una respuesta. Indicando, por ejemplo, la suma, haciendo referencia a algo que haya pasado. Bien, por ejemplo, mostrar par o impar. Claro. Bien, 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 bien. Mostremos eso. Después de que él indica si quiere continuar o no, ¿sí? Después de que termina y dice, bueno, quiero finalizar, estaría bueno que digamos cuáles son los valores que tiene pares o impares después de todos los que ingresó. Y esto tiene que ser fuera del while. Entonces, mostremos eso. Los valores, entre comillas, simple se pone, ¿no? Los valores, perdón, la suma de valores pares es dos puntos, espacio. Y ahora yo para agregar lo que quiero llamar la variable tengo que poner una coma y ahí voy a indicar el nombre de la variable sin poner comillas, nada, ¿no? Y acá voy a poner pares. Así se llama la variable. ¿Sí? Ese es el nombre de la variable, pares. Claro, yo no ponía la coma, por eso me está dando error seguro. Eso está faltando, ¿sí? Y después si quiero concatenar, o sea, quiero sumar otro valor, tengo que poner coma de nuevo. Y ahí poner comillas simple, lo que quiero concatenar, lo que quiero sumar a este mensaje. Y quiero sumarle y la suma de valores impares es dos puntos, espacio, y ahí pongo la variable en impares. Bien. Veamos, se esperaba un operador. Hay algo que me equivoqué por acá. Veamos dónde. Le falta la coma. Ajá, acá. Falta el coma. Muy bien. Muchas gracias, porque sabe que yo no veo bien, así que me ayudó un montón. No tiene idea lo que me ayudó. Bueno, ingrese un número. Ingreso un número, el valor 12. Ingrese si desea continuar o no. ¿Sí? Ahí acabo de poner un par. Quiero continuar. ¿Sí? Voy a ponerle que sí. Y voy a poner un número impar ahora, ¿sí? El 13. La variable impar no existe. Y creo que se llama impares. Impares. Pares. Ahí está. Revisemos a ver si abajo también lo llamamos de la misma forma. Pares, impares. Acá le hemos puesto pares, impares. Ahí está el problema. ¿Se dieron cuenta del error? Le había puesto mal el nombre al acumulador, ¿no? Entonces ingreso un número. Voy a proveer directamente el caso impar. Deseo continuar. Sí. Ingreso un número. Pongo un par. Y ahora le voy a decir que no quiero continuar. Y me dice, la suma de valores pares es 12 y la suma de valores impares es 13. ¿Está bien eso? ¿No me tendría que haber dado 1 y 1? ¿O está bien? Está bien, creo. Porque es un acumulador, no un contador. Bien, muy bien. Esa es la respuesta. Es un acumulador, no es un contador. ¿Sí? Entonces me está dando el resultado de acumular el contenido de cada uno de los pares. No me dice cuántos pares encontraste, me dice la suma de los valores pares y la suma de valores impares. Bueno, muy bueno chicos esto, ¿no?
¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este ejercicio? ¿Algo que deseen comentar? Lo que se le podía agregar, profe, era lo de números decimales. Por Que favor, al final lo puede agregar directamente. ¿te animás? Sí, a la parte ¿Sí? final, antes de mandar el mensaje, ¿Querés tomar el control? yo tengo diferente armado la estructura. ¿O querés compartir lo que hiciste vos? Compartilo. Bueno, No te ahí quiero comparto. robar protagonismo. Ahí detengo la presentación. No te quiero sacar crédito a lo que hiciste. A ver. Vos decime si podés compartir. Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, acá te busco. Veamos si te encuentro, Lucas, por acá. Aguantame un ratito. Somos muchos hoy. Qué bueno que entraron tantos. Lo único que sí me preocupa es que no hablen. Eso me preocupa un montón. Lucas Rivas. Bien. Lucas, ahí te otorgo el poder compartir. Ahí tenés silenciado. Y vos decime cuando puedas. Ahí está, profe. No sé si también Bien. ahí el DFD. Ahora sí. ¿Podías ampliar la vista? De que se vea más grande. Ahí. Bien, ahí se ve perfecto. Bueno, hasta acá todo lo que han hecho ustedes, solamente que yo en vez de poner X he puesto número, la variable. Y esto es lo que he hecho Bien. al final, la parte esta. A ver. Si el mod del número, o sea, el módulo 1 se divide en 1 es igual a 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es que no, es porque es un número decimal. Entonces el valor ingresado es incorrecto y no será contado. Pongo como mensaje. Y a números impares, porque quedaría como un número impar, ¿por dónde vendría? Ajá. Le pongo impares menos el número. Porque si vamos a esto, pasaría por esta parte. Porque no me daría tampoco el resto 0 en la parte de cuando sacamos, o sea, cuando dividimos en 2. Me daría que no tiene el resto 0, no se sumaría en la parte de impares. Por eso acá Bien. lo termino restando antes de que se reinicie. Bien. Entonces, para ingresar, ingreso el valor, por ejemplo, 1.3. El valor ingresado es... ahora? Sí, hay que ejecutando. El número ingresado es 1.3. El valor ingresado es incorrecto y no será sumado, no será contado. ¿Eso te está mostrando a vos como cartelito? Claro, no sé si es que lo ven. ¿Sabes que no? No lo vemos nosotros. A ver. Pero tranquilo, vos léelo y vamos a entender. No sé por qué no se ve. Bueno, me dice ingreso un número entero para o ingreso un número 0 para terminar. Ingreso otro valor, un 2. El número ingresado es 2. Sin que me muestre nada, me dice que lo ha sumado. De ahí ingreso un 3. Y pongo el 0 para terminarlo. Me dice la suma de números pares 2 y la de números impares 3. O sea, no me ha contado el 1,3 que he puesto primero. No me lo cuenta ninguno. Bien, bien. O sea, eso es lo único que faltaría. La parte de cuando es dividido en 1, si el resto no da igual a 0, es porque es impar y es un número decimal. Bien, interesante, muy interesante. ¿Qué opina el Bueno, resto? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona esta validación? No la entendí. déme un segundo, profe. Ya me fijo si puedo compartir la pantalla directamente.
Bueno, así se vean todas las ventanitas. Ahora ven el DFD. ¿Profe? Sí, ahí se están viendo, ya se está viendo el DFD. Bueno. Ahí ven que ejecuto. Sí. El número ingresado es 1.3. El valor ingresado es incorrecto y no será contado. Ingreso un número entero o un 0 para terminar. Ingreso un 2. Ingreso otro número, un 3. Si se contara, me tendría que dar como resultado en la parte de impares 4.3. El 3 más el 1.3. Pero yo al haberlo restado, me da como que los pares son 2 y los impares son 3. O sea, la suma. Bien. Solo esto lo podés hacer porque el usuario está controlando el flujo, ¿sí? Si el flujo sería determinado, habría que hacerlo de otra forma. Él ha resuelto y al último, cuando se hizo todo el trabajo, puso esta condición para verificar si es decimal o no es decimal, ¿sí? Esto sucede solo porque estamos utilizando DFD, ¿no? ¿Sí? Solo sucede esto. Y esto es como una validación que él ha creado, ¿no? Pero está muy bueno, es una condición más al último. Y como va a entrar siempre, o sea, va a tener la posibilidad de ser impar, ¿sí? Así como lo he puesto ahí haces la validación y si se da eso, ¿sí? Perdón, si se da para el lado del no, lo que va a hacer es restar. Bien, y ahí O lo sea, si vendí. es decimal, no Si es impar, profe. decimal, claro, si es decimal. Eh, entonces, ahí va a estar la cuestión, el restarlo y no darle la importancia que tenía. Así que, bueno, está muy bueno lo que hiciste, muy bueno. Felicito, te felicito por la curiosidad. Bueno, ¿cómo lo ven? Milagro, ¿qué estás por decir? Contanos. Yo quería preguntar si en ese caso que acaba de mostrar mi compañero, no lo podríamos hacer también declarándolo como una variable entera directamente, para que ya no nos tome los números decimales. También, ¿sí? Sobre todo cuando codifiquen, ¿no? Cuando codifiquen va a pasar eso. Resulta, y vamos a hacer un poco de historia con esto. El DFD es una herramienta visual que les permite a ustedes diagramar cómo sería la codificación. Darle una herramienta al programador para que genere su código. Van a ver que hay como una especie de equivalentes cuando empecemos a programar y es como la traducción que empiezan a hacer ustedes. Pero no deja de ser una herramienta visual, ¿sí? Porque se van a dar cuenta que cada implementación, cada codificación va a ser independiente al diagrama de flujo. Yo podría programar en varios lenguajes diferentes y sin embargo utilizar el mismo diagrama de flujo como referente. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que hacer especificaciones de implementación como ser tipos de datos es muy difícil. ¿Por qué? Porque la herramienta esta de FD es una herramienta visual nada más que me permite mostrar el flujo de cómo va a ser mi programa. Entonces, por ahora, no se molesten tanto en lo que sería validaciones de tipos de datos. No se molesten mucho. Está bueno que les pique ya la idea, pero no se molesten mucho porque la herramienta tiene sus limitaciones, ¿sí? Esta herramienta en particular ha permitido que este diagrama de flujo sea interactivo, pero por lo general el diagrama de flujo es algo que está diagramado en un documento PDF, en un documento de Visio, por ejemplo, que Visio es un programa para hacer esquemas de Microsoft, y el uso de esta herramienta de FD les permite darle interactividad y hacerlo más fácil de construir, ¿no? Entonces nuestro objetivo por ahí no es manejar DFD, sino entender cómo construir un diagrama de flujo. ¿Se entiende, chicos, esa idea que les di?
Sí, profe. Sí, profe, con una herramienta Sí. para comprensión, para comprender, digamos, cómo funciona. Para comprender, ¿sí? Para comprender cómo funciona nuestro diagrama de flujo. Nada más, nada más. Ustedes ahora están creando su lógica, su pensamiento lógico. ¿Sí? Bueno, excelente, excelente. Muy bien todo, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más que les quede para preguntar? Profe, No, cuál era la función que te dejaba correr por lo menos una vez y recién te preguntaba, recién ponía Do las while. condiciones? ¿Do while? Ah, Sí. guay. Claro, que para nosotros es repeat until, ¿no? Y después, cuando nosotros codifiquemos, lo transformamos en un do while, ¿sí? Cuando implementemos esto en C, se va a llamar do while. Entonces sería repetir, primero trabajar y recién evaluar, ¿sí? Y como acá no lo tenemos en DFD, no lo podemos plasmar, pero cuando codifiquemos lo vamos a ver. Pero vendría a ser algo muy parecido, ¿sí? Imaginemos esta situación del usuario que indica si quiere continuar o no. Entonces, lo primero que hace es tomar valor, ingresarlo. Este valor va a ser evaluado a ver si es par o impar. Y ahí recién la condición pregunta si quiere continuar o no. Si dice que no, finaliza. Si quiere continuar, vuelve a hacer el trabajo. ¿Sí? Así sería la implementación de un repeat until. Sería lo mismo, nada más que cambiando esta función de que va a estar arriba o abajo. ¿Sí? Ahí Ignacio pasó, compartió, está en Python, a algunos si le interesa, dice, parece que está cómo trabajarlo, ¿no? ¿Y este Ignacio lo hiciste vos? Sí, profe. Ah, Cuando usted dijo buenísimo. que lo hagamos, lo hice. ¿Estás programando vos en Python? Eh, en- Me manejo más en Ruby, JavaScript. Lo hice en Python porque es más fácil de ver para los Bien, demás, creo. bien. Escúchame, ¿y por qué vos ya venías programando en otras cosas En la sin haber cuarentena hecho? me puse a aprender. Ah, Empecé con bien, Python, Django y de ahí para el desarrollo web bien. descubrí Ruby on Rails y me puse a aprender Ajá, eso y bueno, bien. acá estamos. ¿Y ya habías hecho alguna actividad de programación en el secundario o algo? No, soy autodidacta. Bien, felicitaciones, felicitaciones. Esto que acaba de hacer su compañero es una mirada a algo que se va a discutir y bueno, y acá voy a dejar de grabar, ¿sí? Acá voy a dejar de grabar la clase. Acá dejo de grabar.